Les damos la bienvenida al programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Hoy con un programa muy especial, ya que compartiremos con ustedes un caso que a nivel nacional ha sido bastante importante, ya que ha sentado los precedentes para los feminicidios. Y hablando de activismo, Claro. ¿cómo estás, Luis? Muy bien, muchísimas gracias. Todavía estamos dentro de los 16 días de activismo, así es que espere más información a través de nuestras redes sociales y que, por cierto, nos fue muy bien en la firma y en las huellas de la actividad que tuvimos en la Macroplaza. Le agradecemos bastante. Así es, les invitamos a que revisen nuestras redes sociales para que se busquen, ahí chéquense, encuéntrense ahí en los álbums que subimos. Gracias por ser parte de esta actividad, que no debe solamente terminar en la huella, al contrario, tiene que ser en la denuncia. En la denuncia, sí, también en el propósito y en qué nos comprometemos, y sobre todo el lema fue por una vida libre de violencia los 365 días del año, y ya batimos el récord. Llegó más gente de lo que esperamos. Muchísimas gracias. Así es. Escúchame también, fue otro de los hashtags con los que nos pueden encontrar. ¿Y qué te parece si damos inicio a este programa? Va a estar buenísimo. Empezamos con la llave de la igualdad. La llave de la igualdad. Es muy importante que esté en contacto con nosotras y con nosotros. Le voy a recordar los datos de teléfonos, el 2020-9773 al 76, y también tenemos un 01800-503-7760. En las redes sociales nos puede encontrar como Mujeres NL, Instagram, Twitter y también en YouTube. Y también puede encontrar la línea directa o nos puede mandar un inbox, puede hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Estamos para atenderle las 24 horas. Recuerde que no está sola, para eso tiene el Instituto Estatal de las Mujeres. Y a propósito del tema de hoy, ¿qué les parece si vamos a ver este video que nos dice qué es un feminicidio? Vamos a ver este video. La palabra feminicidio surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que termina con su muerte. El término femicidio fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Roussel. Posteriormente, Marcela Lagarde acuñó el concepto de feminicidio y lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, lo que hace diferente al delito de feminicidio con el de homicidio de un hombre e incluso con el homicidio común de una mujer, es que a través de la muerte violenta se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer, como subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad. A través de los años se ha generado una lucha por la no violencia contra la mujer, que en recientes años se ha intensificado alrededor del mundo, y Nuevo León no es la excepción, pues desde el gobierno federal, estatal, municipales y de la sociedad civil lograron con un mensaje sumar esfuerzos contra la violencia hacia la mujer. Y bueno, precisamente para hablar y sobre todo entender lo referente al feminicidio, pues tengo el gusto de presentar a José Luis Pesina Alcalá. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales en Ciencias por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey y juez penal del Estado de Nuevo León. Bienvenido, ¿cómo está? Pues muchas gracias por la invitación y felicitaciones por abordar este tipo de temas, porque la comunidad pues tiene que estar enterada, ¿verdad? Así es, todos los días amanecemos con esta percepción de los feminicidios en los medios de comunicación. Pero es importante entender las características a nivel legal de un feminicidio. ¿Cuáles son, licenciado? En efecto, precisamente Nuevo León, al igual que el resto de los estados que conforman México,
estableció su tipo penal de feminicidio. Recordemos que nosotros desde siempre hemos tenido el delito de homicidio, es decir, la muerte de una persona. Sin embargo, que recordemos que México, precisamente para dar cumplimiento a las exigencias internacionales para darle una protección integral a las mujeres, consideró oportuno que una de esas medidas se estableciera un delito específico cuando se diera muerte a una mujer. Pero, ¿cuál es la diferencia radical entre un homicidio y un feminicidio? Pues es precisamente cómo la muerte es en contra de la mujer, pero por una cuestión de género. Y esto precisamente lo vamos a ver, la forma en que se verifica la muerte. ¿Cuáles son estos criterios? Son varios. Vamos a poner, por ejemplo, puede ser por antecedentes de violencia previa, signos de violencia sexual, aquel donde se logra ver precisamente el dominio del sujeto sobre la mujer por su condición de ser mujer. Ok, es decir, no todos los homicidios que vemos en todos los días son precisamente feminicidios, sino que este tipo de características es lo que los convierte. Sí, precisamente al menos nos toca ver en ocasiones alguna nota en algún medio de comunicación que dice: es alarmante la muerte contra las mujeres. Sin embargo, muchas de ellas no son feminicidios, sino que se dan con ocasión precisamente de una muerte, vamos a decir, ocasional o porque tiene que ser, pero no precisamente contra de ser mujer, ¿no? Lo vemos muy frecuente, un homicidio tipo ejecución en el cual el sujeto está en una operación de compraventa de droga. La vendedora es una mujer y él es el comprador y los matan a los dos. Ahí vemos un claro ejemplo en donde no podemos hablar de un feminicidio. Claro, o sea, las características, como lo mencionas, son muy puntuales. Es decir, crueldad, lo que comentaba de la violencia sexual, pero ¿qué otras cosas? O sea, es decir, yo como persona quiero ir a denunciar un feminicidio. ¿Cómo procede ante el juzgado? Bueno, propiamente ante el juzgado no. ¿Por qué? Porque previamente contamos con la Fiscalía. Precisamente la Fiscalía en el Estado de Nuevo León cuenta con unidades especializadas para investigar homicidios, y cuando ellos, vamos a decir, hacen la investigación de los antecedentes que cuentan, pues el fiscal, precisamente con peritos, tanto en psicología, en campo, logran advertir datos que pueden establecer que la muerte de esa mujer es un feminicidio. Entonces, cuando cuentan ya con la investigación, la presentan ante un juez de control, y el juez de control valora esta circunstancia y si la considera viable, pues continúa, y ya posteriormente incluso puede llegar hasta el juicio oral. Pero un feminicidio, ya cuando se tipificó como feminicidio, ¿sí aplica la cuestión de los juicios orales? Sí, de hecho, se ventila ante un juicio oral el caso, ¿verdad? Pero aquí tenemos que que resaltar un punto. El legislador, es decir, el que hizo la ley, hace una particularidad. Bueno, ¿qué sucede si originalmente se está investigando como feminicidio y luego resulta que de la investigación nos lleva a que no fue por un feminicidio, sino que fue una muerte de una mujer sin las características? Sin la hazaña, sin la crueldad, sin los antecedentes. Así es. Entonces, no vamos a decir, nosotros le llamamos válidamente, se puede reclasificar sin ningún, vamos a decir, riesgo que vaya a quedar el hecho impune. Y viceversa, ¿no? Así Algún homicidio de mujer que no ha sido catalogado como feminicidio se puede... Bueno, a eso depende el momento, sí, porque el proceso tiene etapas procesales. Okay. Entonces sí es muy importante la etapa en la cual se logre ubicar esta circunstancia, pero al menos en México sí tenemos mucha oportunidad de hacer esa reclasificación. Aquí en el Estado de Nuevo León, ¿cómo está esta tipificación? ¿Cómo actúa? Bueno, en el caso en el Código Penal de Nuevo León, establece, vamos a decir, fracción por fracción, ¿verdad? Las más frecuentes que le comentaba es cuando hay signos de violencia sexual, cuando el sujeto ya tenía antecedentes previos de haber realizado violencia contra de ella. Y eso es muy fácil de ubicar porque recordemos que tenemos el registro de todas las denuncias, ¿verdad? Entonces una mujer fue y puso la denuncia. ¿Ante un ministerio público? Así es. ¿De ahí hacia dónde la dirigen? Bueno, si se siguió la investigación, pudo haber llevado ante un juez y resolverse.
Pero hay ocasiones en que la mujer denuncia y ya no va más allá. Digamos, en este caso, los familiares de la mujer. Bueno, en efecto, pero bueno, se dice muchas veces que previo a un feminicidio, siempre, la antesala del feminicidio, tenemos denuncias previas. Okay. Es verdaderamente raro que llegue un homicidio sin que previamente el sujeto haya realizado actos de violencia en contra de ella. Claro. Por eso, lo que ustedes comentaban al inicio me parece muy, muy importante, el fomentar que no debe de quedar sin denunciar un hecho que consideremos como violencia. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado, hay que hacer resaltar esto, tenemos varios años que tenemos el primer lugar en los delitos de violencia familiar. Entonces, nos está diciendo que Nuevo León requiere mucha atención a ese rubro, ¿verdad? Por eso, el Estado, con la estadística que tiene, pues ya se tiene que ocupar para brindar la atención que una mujer, te está diciendo, necesita. Claro. Y con esto le agradezco muchísimo, licenciado, sobre todo esto que menciona y que creo que es con lo que nos vamos, con lo que nos quedamos, la importancia de la denuncia, porque esto senta un precedente para que, en dado caso que lamentablemente suceda la muerte de una mujer, pues sirva para poder catalogarlo y pues llevar el proceso adecuado como un feminicidio. Así es. Le agradezco muchísimo, licenciado. Muchísimas gracias y felicitarlos para que sigan realizando este tipo de programas porque resultan de mucha utilidad a la comunidad. No, hombre, muchas gracias. Pues vamos a un corte y regresamos. Recuerda que estás en La Llave de la Igualdad. Como lo veíamos anteriormente con el licenciado José Luis Pesina acerca de los feminicidios, aquí en nuestro estado se ha logrado tipificar gracias a distintos protocolos internacionales y a un caso en específico. En el Estado de México, en 2010, Mariana Lima Buendía fue uno de los casos que más se escuchó en los medios de comunicación, y esto tuvo que ver porque, imagínense, en nuestro país, en el norte, se daba en Ciudad Juárez, empezaban las muertes sistemáticas de mujeres, en el Estado de México empezaban a morir mujeres, y en este caso en particular existieron muchas inconsistencias que llevaron a que la mamá de Mariana iniciara una lucha para poder visibilizar que la muerte de su hija no había sido un suicidio. ¿Qué te parece si vamos a ver? Sobre todo que cabe recalcar que en este caso de Mariana Lima, la mujer, antes de ser asesinada a manos de su pareja, sufrió muchas de todos tipos de violencia. Así es. Psicológica, física. Sin embargo, yo creo que la mamá se daba cuenta de todo esto y le sirvió mucho para poder actuar ante las autoridades. Exactamente. Precisamente estos antecedentes sirvieron para que Irinea Buendía, ella pudiera realmente ir hasta la autoridad y exigir que se revisara a conciencia el caso de su hija. ¿Qué te parece? Vamos a ver esta entrevista donde ella nos platica de viva voz todo lo que pasó con su hija. El pasado 29 de junio del 2010, en Chimalhuacán, Estado de México, Mariana Lima supuestamente se había suicidado. Las inconsistencias del caso llevaron a Irinea Buendía, su madre, a emprender una lucha encarnecida, a investigar qué era lo que realmente había sucedido. Tal fue su lucha que llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, en la cual por primera vez se reconocía un feminicidio en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera sistemática se dieron cuenta que los homicidios hacia las mujeres con grado de crueldad, pues tenían que ser nombrados y sobre todo visibilizados. Hoy tengo la oportunidad de platicar con Irinea Buendía, de conocer su historia y antes que nada agradecerle de corazón por resistir y persistir a nombre de su hija y de todas las mujeres de este país que día con día pues están siendo parte de la estadística. Bienvenida, Irinea. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Nos encantaría que nos pudieras platicar en esta lucha. ¿A qué obstáculos te enfrentaste para poder esclarecer lo que realmente había sucedido con Mariana? A lo primero que me enfrento A lo primerito. es a la negativa de la autoridad
de querer seguir realmente una línea de investigación como yo la pedía. ¿Cómo era? La única línea de investigación que la autoridad siguió fue lo que había denunciado el asesino de mi hija, Mariana Lima Buendía, y que decía, según su dicho, él siempre dijo que se había suicidado. Yo desde un primer momento lo que denuncio fue el contexto de violencia que mi hija vivió desde el momento en que se casó con él. Y la autoridad jamás quiso tomar en cuenta esa parte, porque le dieron total crédito a todo lo que el asesino decía. Es decir, nuevamente los derechos del agresor antes que la víctima, ¿verdad? Sí, desgraciadamente en el Estado de México así es. Lo que muchas veces los mismos agresores declaran, y obviamente que no van a declarar a favor de la víctima. Claro. Siempre van a declarar a favor de ellos, y que él dice que mi hija se suicidó, así contundentemente, no sé en qué se basaba o qué le daba valor para declarar realmente que mi hija se había suicidado, cuando yo encuentro el cuerpo golpeado, bañado, y yo lo que le decía a los 20 ministerios públicos a los que tuve que enfrentarme, pues que me dijeran qué era lo que había pasado primero, si mi hija primero había hecho sus maletas, si mi hija primero se había golpeado, si mi hija primero se había bañado, si mi hija primero había tomado, porque dicen que tenía 133 miligramos de alcohol en la sangre, y yo lo que les decía era que con 0.04 de alcohol en la sangre, cuando hay un operativo ya no les permiten manejar, porque dicen que no están en condiciones de hacerlo. Entonces mi hija con 133 miligramos de alcohol, ¿cómo podía ni siquiera haber hecho el mecanismo con las cuerdas con las que, según el dicho del asesino, que se había suicidado? Era otra de las inconsistencias, ¿no? Muchas inconsistencias que nunca fueron tomadas en cuenta. A eso me enfrentó mi familia y yo, a la negativa de la autoridad y a la protección del asesino. ¿Y qué sigue ahí, Irinea? Una vez que tienes este panorama, ¿a dónde más o con quién más recurres? Pues empezamos a luchar allí en Chimalhuacán. Nunca hubo informes absolutamente de nada. En cuanto yo ratifiqué mi denuncia, nos fuimos inmediatamente a Toluca, mi hija y yo, y a tratar de que nos diera una audiencia el que era en ese momento el procurador del Estado, que era Alfredo Castillo Cervantes, a tratar de que nos recibiera Enrique Peña Nieto, que en ese momento era el gobernador, pero nadie nos quiso recibir, porque había cosas más importantes que el asesinato de mi hija Mariana Lima Buendía. En el siguiente bloque, la mamá de Mariana Lima, la señora Irinea, nos relata cómo fue el peregrinar después de que ella dijo que no fue un suicidio, que fue un homicidio. Entonces, ella nos relata cómo estuvo lucha que tuvo con las autoridades. Así es, fue un ir y venir en con distintas instancias, con distintas autoridades, y ahí, bueno, ella nos va a contar cómo es que logró que la Suprema Corte de Justicia hiciera una recomendación para que en especial el caso de su hija se tratara como un feminicidio. Y sobre todo que también conoció en este peregrinar, dice que conoció el Observatorio Nacional de Feminicidio, que fue lo que a través de un programa de radio ella escuchó un caso y dijo: yo también estuve viviendo un caso similar, voy a llamar, qué tan importantes son este tipo de programas, porque detectamos y la gente se da cuenta que está sufriendo algún tipo de violencia. Exacto, ¿qué te parece? Vamos a ver el siguiente bloque. A lo único que tuvimos acceso fue que nos recibiera visitaduría, la cual nos escuchó. Nos dijo que iba a leer el expediente, que lo iba a sacar y que iba a avisar a Contraloría para que no se triangulara, y que en un mes me estaría mandando un oficio para ver a qué habían llegado.
En un mes efectivamente me manda ese oficio en donde obliga, en donde le recomienda a la autoridad de Chimalhuacán que canalicen el caso a otra instancia de homicidios para que se siguiera la investigación. Entonces ya ahí lograste pasar de suicidio a que ya se reconociera como un homicidio. No. Todavía no. Todavía no. Iban a pasar el expediente a otro centro de justicia. Okay. Pero no se reconoce en ese momento, se seguía con la línea de investigación de suicidio. Entonces, pues allí empieza nuestro peregrinar, nuestro Vía Crucis, en donde llega primero a Nezahualcóyotl, de allí lo mandan a Barrientos, allí empiezan a hacer la investigación y en el 2011, en noviembre de 2011, me avisan a mí de que habían determinado el no ejercicio de la acción penal. Yo me inconformo porque dije que cómo era posible que ni siquiera las recomendaciones que les había dado visitaduría habían terminado de hacer y ya estaban decidiendo el no ejercicio de la acción penal. Allí, para ese momento, yo ya había conocido al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio. ¿Ahí mismo en el Estado de México? ¿O ellos se encontraban en Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ya. Sí, yo escucho un programa de radio que dirigía Patricia Kelly. Ya. Y en ese momento estaba la licenciada Yuridia Rodríguez y estaba la mamá de otra víctima dando su testimonio. Y yo lo escucho y tomo el teléfono. Inmediatamente hablo y nos ponemos de acuerdo. Y conozco a la licenciada Yuridia Rodríguez y a la licenciada Anayeli Garrido. Y con ellas es como empiezas a trabajar en el caso. Sí. Supe que 3 amparos se interpusieron antes de poderlo llevar hasta la Suprema Corte de Justicia. Sí, así es. Después de esta cuestión de todos los centros de justicia que enviaron el caso, ¿hasta qué punto ya es reconocido como un homicidio y posteriormente un feminicidio? Bueno, es reconocido, ni siquiera es reconocido como homicidio. Realmente la Suprema Corte lo que dice, lo que le pide a la Procuraduría del Estado de México el 25 de marzo del 2015, que es cuando da la sentencia, que se tiene que investigar como posible feminicidio con perspectiva de género y la debida diligencia para poder acreditar o descartar si se trata de un feminicidio. Como vimos, fue muy importante los antecedentes, en este caso, de violencia que la mamá pudo exponer para que tuviera mayor relevancia al momento de tratar este caso con perspectiva de género y la debida diligencia. Ahora vamos a un corte y regresamos aquí a La Llave de la Igualdad. En el siguiente bloque, la señora Irinea nos cuenta, aparte de lo que ya supimos que anduvo caminando por todas las instancias y lo cual batalló, finalmente al culpable, después de 5 años, se le ingresa al penal. Y todavía vamos a ver más relatos que está contando ella, que todavía sigue la investigación en este caso. Así es, y lo importante que es la denuncia. Claro. Nos va a comentar acerca de, ¿por qué es tan importante que las mujeres alcemos la voz, que no seamos indiferentes ante las pequeñas señales que se presentan muchas veces en nuestras vidas? Imagínate si una amiga de Mariana hubiera denunciado, oye, sabes que una amiga está sufriendo violencia. Yo creo que todas las personas, aunque nos veamos metiches, como lo decíamos anteriormente, nos veamos metiches, pero estamos salvándole la vida a una amiga, a un amigo que está sufriendo violencia, a una vecina. ¿Sabes qué? Hay instancias que te pueden ayudar, no estás sola. ¿Qué tan importante es la denuncia previa a todo esto? Así es. Todo eso, el agresor ya está cumpliendo ahí parte de. ¿Y qué te parece si vamos a ver qué es lo que nos cuenta Irinea en este video? En ese momento
ya está dándole esa recomendación u ordenándole que tiene que hacer un grupo de investigadores, claro, con perspectiva de género y la debida diligencia. O sea, 4 años después. 5. 5 años después, sí, es cuando se pone en claro esto. Hoy, ¿cómo está el caso de Mariana Lima Buendía? Pues ahorita se está siguiendo el proceso, todavía no termina el proceso. Ya estamos prácticamente en la recta final. Pues yo pienso que está bien. No podría decir mucho del proceso. Lo que nosotras queremos, más que nada, es una sentencia que siente un precedente de no repetición. Porque de esa manera el mensaje que se está mandando tanto a la autoridad como a los feminicidas es de que no queremos que esto se siga repitiendo. Y que ya hay consecuencias. Además. Exactamente, sí, sí. Es parte, que es precisamente estas sentencias. Pues más que nada los antecedentes de violencia que yo denuncié desde un primer momento y que mi hija vivió. Porque si eso es omitido, siempre están tratando de ver otras cosas y no los antecedentes de violencia que hubo realmente y que llevaron al momento hasta que el asesino le quita la vida a cualquier quedaría mujer. Como un homicidio cualquiera. Sí, estos antecedentes lo que hacen es brindarle a la víctima pues esta cuestión de que sea reconocido como feminicidio. Sí. Ok, claro. Muy bien. Irinea, por último, ¿qué nos podrías decir a todas las mujeres, madres de familia, a las mujeres profesionistas, que de una u otra manera estamos cerca de una mujer que está siendo víctima de violencia o incluso es víctima de violencia? ¿Qué tenemos que hacer a ti? Denunciar. Yo pienso que denunciar desde un primer momento en que nosotras vemos que ya hay riesgo, que ya hay peligro. Yo lo que siempre he dicho es no guardar silencio, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia y de nada sirve. Y finalmente a los violentos, a los misóginos, a los perversos, el silencio es el ruido de las violencias machistas que existen, porque desgraciadamente cuando uno se calla, para ellos es mejor. Entonces solamente con ese ruido de la denuncia, con eso podemos acallar todas esas violencias machistas. ¿Hoy qué ha pasado con el agresor? Pues está preso desde el momento en que termina la investigación del grupo formado por el procurador y la procuradora de género en ese momento. Ahora ya es Fiscalía General y ya son fiscales. Cuando termina el grupo investigador con perspectiva de género y la debida diligencia, consignan ante el juez el 20 de junio del 2016. El juez les da la orden de aprehensión y el 23 de junio de 2016 es aprehendido Julio César Hernández Ballinas. Y el 29 de junio, porque pidió duplicidad de término, le dictan el auto de formal prisión. Y ahorita pues sigue todavía el proceso, todavía no termina, pero en eso estamos. Pero al menos ya está donde tiene que estar. Claro. Como lo hemos visto, ha sido un recorrido bastante largo y tedioso. Y algo muy importante, Luis, que es importante recalcar, es el rol que juegan las autoridades. Muchas veces no tenemos la confianza de ir a ejercer la denuncia, de ir a poner una denuncia, precisamente por la desconfianza, porque muchas veces, pues no, tampoco las autoridades tienen este conocimiento o bien no existen las herramientas necesarias para poder proceder. Al igual que los abogados y las abogadas, pues es importante que empiecen a considerar cómo llevar a cabo este tipo de procesos. Sobre todo tú que le preguntabas en la entrevista que había recuperado ella, y ella dijo, yo tenía mucha desconfianza, pero lo que sí recuperé es la confianza en muchas personas que son abogados o abogadas que sí defienden los derechos humanos, que hay gente todavía buena en este mundo. Exacto, que es importantísimo. Hoy estamos en una época en la cual la perspectiva de género tiene que ser aplicada en todas partes, al igual que los derechos humanos. De otra forma, pues el proceso se lleva de una manera arbitraria y tal vez pues bastante agresiva o violenta para ambas partes.
Y yo creo que aquí el valor el valor de la señora que todavía sigue en la lucha es que siguen recorridos por toda la República Mexicana dando conferencias, sobre todo porque marcó precedente para los feminicidios en México y sobre todo que el lema de ella, ¿te acuerdas qué decía? No, ¿qué decía? Que de tener la mano, su lema principal de tener la mano de los feminicidas. Así es. Con el testimonio de su hija. Así es. La denuncia es el ruido al machismo. Comentaba, más o menos lo decía esa forma. Sí, comenta que el machismo es como, si guarda silencio, es como cerrar los ojos dentro de la oscuridad que no sirve para nada. Así es. Así que vamos a ver el siguiente bloque del video de la entrevista con Irinea Buendía. Irinea, tú en este momento, ¿qué has recuperado en el camino? Pues todavía no recupero mucho, que digamos. Yo nunca tuve confianza en las autoridades porque me indicaban que estaban dejando de hacer todo. Yo lo único que he recuperado confianza es en que sí hay abogadas y abogados que defienden los derechos humanos, pero nos cuesta mucho trabajo llegar con ellas o con ellos. Y por parte de la autoridad, ¿tú qué piensas cuál tendría que ser la actitud de las autoridades ante este tipo de casos? Pues ante este tipo de casos yo pienso que más que nada la actitud de la autoridad es de que debe de cambiar su forma de pensar, porque desgraciadamente las leyes ahí están, los protocolos, pero la autoridad desconoce o se hace que desconoce, porque a nosotras no nos ayuda mucho el que esté impreso, el que sea letra escrita nada más, porque finalmente ellos lo vienen dejando como letra muerta, en que aunque haya protocolos y aunque haya perspectiva de género y aunque haya lo que haya, tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, de nada sirve mientras ellos no quieran investigar con perspectiva de género y la debida diligencia. Necesitan más que nada, porque una parte de la sentencia, un efecto es que se tienen que capacitar a los servidores públicos en cuestión de perspectiva de género y la debida diligencia, porque sí se puede llegar a una buena investigación cuando se investiga de esa manera. De otra manera lo hacen como ellos quieren. ¿Qué otros criterios de sentencia feminicida existen ahorita a raíz de toda esta lucha que tú has iniciado? Pues han hecho más que nada los protocolos, digamos, de la misma sentencia de la Suprema Corte, los protocolos que ya estaban antes en el artículo 1 de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en cuanto a la Convención de Belén do Pará y la Convención Americana, los tratados, los protocolos de la ONU, o sea, hay muchas cosas. El chiste es que la autoridad, o bueno, lo esperado es que la autoridad realmente pueda ejecutar esto y que nosotras, como tú bien nos los indicas, pues hagamos ruido, denunciemos. Exactamente, sí. Denunciemos para que la autoridad también se dé cuenta de que nosotras ya no estamos dispuestas a seguir soportando más esa violencia feminicida, que queremos detener esa mano que se levanta para cegar vidas de mujeres. En que también nosotras tenemos derecho a esta vida, a vivir sin violencia, y que lo único que pedimos y exigimos es que se nos respete. Tan simple como eso. No más. Pero que realmente necesita que nosotras nos involucremos. Sí. Irinea, te agradezco muchísimo. Gracias por compartir. Sé que realmente todo lo que has vivido no se puede resumir en este tiempo, pero te agradezco que lo hagas, lo sigas haciendo y sobre todo pues que nos invites a sumarnos a esta gran lucha que a todas y a todos nos compete. Sí, así es, a todas. Yo les agradezco también a ustedes que me den esta oportunidad de poder hacer visible más que nada la violencia que sigue existiendo y que tenemos que detener. Sin duda alguna, hay que detenerla. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en La Llave de la Igualdad. Después de esta valiente y sobre todo mujer fortalecida, la señora Irinea, nos cuenta el relato. Se quedó corto toda esta historia que
que estuvo paso a paso, y también ese día estuvo de gira por las facultades de Derecho y la Economía. Y ahorita lo que a mí me gustó mucho de su frase es ¿por qué ella recorre el país? ¿Por qué lo recorrió? Con el simple hecho de parar la violencia hacia las mujeres y a las niñas. Así es, y yo creo que rescatamos muchas cosas. Es importante que también como ciudadanas, como ciudadanos, ejerzamos nuestros derechos. Uno de ellos tiene que ver con la denuncia, con el seguimiento al caso. Imagínate qué hubiera pasado que la señora Irinea hubiera dicho, bueno, pues quizás sí fue un suicidio, acepto esto, y no inicia esta lucha, no esclarece la muerte, que evidentemente los antecedentes que presentaba el caso de su hija fue lo que ayudó a que pues, se fuera transformando y que se nombrara y visibilizara al homicidio, al suicidio, que después fue homicidio y después feminicidio, y que esto pues ayudara y sentara precedente en nuestro país para que las muertes violentas a las mujeres sean procesadas de esta manera, que no quede impune ninguna muerte de ninguna mujer en nuestro país. Y desde aquí pues mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la señora Irinea. Y sobre todo que ella desde un principio dijo, quiero esclarecer la muerte de mi hija porque no fue un suicidio, no fue un suicidio que supuestamente hasta se hizo pruebas de que ella se colgó, o sea, nos relató que ella se colgó con un hilo supuestamente que se había ahorcado a su hija y dijo, aquí no cacha, aquí no cacha. Y desde entonces empezó con todo este peregrinar de la señora que sin duda nos ha dejado una lección muy grande para todas y todos. Así es que, bueno, le agradecemos a la señora Irinea y a todas las mujeres que estamos en la lucha. Hombres y mujeres, hoy también necesitamos aliados en este camino. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Llave de la Igualdad. Continuamos con el programa La Llave de la Igualdad. En este espacio queremos agradecerle a todas aquellas personas que acudieron al llamado que hicimos la semana pasada sobre plasmar sus manos y algunos mensajes de la no violencia. ¿A qué se comprometió usted? ¿A qué nos estamos comprometiendo todas las personas a vivir libres de violencia? Tal vez es un acto muy pequeño, pero es un acto muy simbólico en lo cual nosotros, todas las personas, podemos y tenemos que detener tanta violencia que estamos viviendo todos los días. Todos los días tenemos que romper esas cadenas de violencia que nos atan. Así es que me gustaría del otro lado del estudio conectarme con Jimena porque tenemos una invitada precisamente que nos va a hablar de la tanatología. Se trata de la licenciada Jenny Montalvo Leal, coach tanatólogo de vida. Vamos con Jimena del otro lado del estudio. Muchas gracias, Luis, y efectivamente nos acompaña Jenny Montalvo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. No, también nosotros muy agradecidos y agradecidas. Y bueno, vamos a tocar un tema importante. Ahorita, a lo largo de este programa, hemos platicado acerca del feminicidio, la violencia feminicida, y hay algo que no hemos puesto bajo la lupa, que tiene que ver qué pasa con las madres, las esposas, las hermanas, las hijas, ¿no? Más bien las familias de todas ellas que han perdido a su ser querido. Cuéntame, ¿cuál es el duelo? ¿Cómo se vive el duelo de estas familias? Mira, Jimena, es un poquito complicado hablar en sí de un solo proceso de duelo, ya que los duelos por cualquier tipo de pérdida son únicos e irrepetibles. Entonces, todos son diferentes, todas las personas lo viven de diferente forma, en diferentes tiempos. Son muchos los factores que influyen en esto. Puede ser la historia que hay atrás, el apego que había, de qué manera sucedió la pérdida. Entonces, a rasgos generales, y apegándome un poco a lo que es la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, te hablaré un poquito más en general. Los procesos de duelo tienen 5 etapas, que la primera etapa es la negación, la segunda etapa es el enojo, la ira, la tercera etapa es la negociación, la cuarta etapa es la depresión y luego viene la aceptación. No necesariamente se tienen que vivir en ese orden, ni tienes que vivir todas las etapas del proceso de duelo. Hay personas que no viven todas las etapas o que de una etapa se pasan directo a la aceptación, pero sí es muy importante reconocer la pérdida, saber que algo sucedió y que estás en un proceso muy fuerte, porque es un duelo, es una pérdida significativa en tu vida y que eso te está formando como persona. Comentas algo importante, el cómo sucedió la pérdida.
En este caso de los feminicidios, pues es una pérdida violenta que muchas veces ni siquiera, o sea, no llevas quizá un proceso de una enfermedad, es algo sorpresivo, parecido a un accidente. Claro. Cuéntame, las personas que viven este tipo de, o se enfrentan a este tipo de duelos, ¿en cuál de las etapas normalmente están y de qué manera se les puede acompañar? Mira, todos somos diferentes. Puedo yo vivir una etapa y tú no la vives, puede otra persona vivirla, no vivirla y yo sí. Entonces, sí es muy diferente cuando es un accidente, cuando es algo inesperado, cuando tú estás viviendo un proceso de duelo inesperado. Porque cuando es una enfermedad, tú ya esperas que algo suceda y tu duelo empieza antes, es un duelo anticipado. Cuando tú no esperas que algo suceda, pues te llega así y ahí es donde empieza el proceso y ni siquiera has identificado que algo sucedió. Entonces, pues viene la negación, la etapa de la negación, cuando tú dices, no puede ser, ¿cómo que pasó esto? No puedo creer que esto esté pasando. Claro. Entonces, muy comúnmente es como es en las víctimas en la familia de las víctimas de violencia. Claro, porque ¿verdad? quizá la violencia, como ahorita lo comentábamos hace rato con el abogado, ya tiene antecedentes. Claro, ¿no? ya hay pérdidas anteriores Exactamente. a un feminicidio. Ahí pues tenemos también a los hijos de las mujeres, no digo por los hermanos, no todos, pero con los niños, ¿cuál es el duelo de los niños o cómo se les acompaña a los niños? Cuando en las víctimas de violencia, cuando hay niños, todo el sistema familiar está en proceso de duelo, se mueve todo el sistema, ¿sí? Y todos lo viven en diferente tiempo, de diferente forma y a diferentes edades. Entonces es diferente un duelo en un niño a en un adolescente o en un adulto. Los adolescentes lo viven un poquito más parecido a los adultos. Los niños es un proceso más rápido. ¿Cómo se acompaña? A veces los adultos somos los que nos complicamos más. Es más, decía una maestra mía, es más fácil seguir a un niño que guiarlo. Claro. Sí, la manera de acompañarlos es poniéndote a su disposición, preguntando cuál es su necesidad en ese momento, tener una buena escucha activa. Es más que nada lo que ellos mismos te van diciendo que necesitan en el momento. Y en el caso, por ejemplo, de las personas, o sea, ahorita me dices, es un sistema. El sistema se quiebra. ¿Y qué pasa cuando este sistema, o sea, qué sucede cuando no ves el duelo, cuando te estancas quizá en una sola etapa, la de la negación? ¿Cuáles son los riesgos de no vivir o procesar el duelo? Los riesgos son desequilibrios, vienen muchos desequilibrios emocionales, a veces hasta mentales, que te hacen llegar a una depresión y a requerir otro tipo de ayuda, ¿verdad? Entonces sí es muy importante reconocer la pérdida o que si tú estás cerca de alguien que esté teniendo una pérdida, acompañándolo, haciéndole ver lo que está sucediendo para que pueda llevar un proceso sano o pidiendo ayuda profesional, ¿verdad? Ok, en este caso tú eres tanatóloga, Claro. ¿no? Que es parte de la especialización, Sí. pero cualquiera, o sea, es decir, cualquier persona que estemos cerca, nos convertimos en la red de apoyo. Claro, la red de apoyo es algo muy importante, qué bueno que lo mencionas. La red de apoyo es algo muy importante cuando esto sucede, cuando hay un proceso de duelo. La red de apoyo es de suma importancia. Ahora, ¿qué hay que evitar? Porque muchas veces nos enseñan, más bien, nunca nos enseñan a cómo reaccionar ante esto. Normalmente llegamos todos al velorio con las personas y, ay, lo siento, o, ay, es que ya va a pasar. Y son situaciones que a veces no estamos conscientes porque no tenemos quizá esa cultura, esa preparación. ¿Qué nos aconsejas para poder evitar? Sí, en mi opinión muy personal como tanatóloga, digo, todos tenemos diferentes formas, pero en mi opinión muy personal es el respeto, la escucha, el ponerte tú a la disposición de la otra persona, el acompañarla, el no juzgar, el estar ahí, el hacerle saber que ahí estás para cubrir la necesidad que esa persona tenga en ese momento, no la mía, sino la de la otra persona, la empatía. ¿No? Que eso es vital, porque a veces caemos en la simpatía. Claro. Que tristemente es lo que a veces no ayuda. Sí, claro. Y el juzgar, Claro. ¿cierto? Entonces, vamos rescatando. ¿Me podrías repetir las 5 etapas, por favor? Sí, la primera es la negación. Que es la primera, en este caso, haciendo referencia a la cuestión de la violencia, es la primera en la que puedes estar, ¿verdad? Sí, claro. Después, Después viene el enojo, la ira. ok. La tercera es la negociación, luego la depresión y la aceptación. Es decir, que es normal. Es normal. Sí, porque tal vez alguien que ahorita nos esté viendo pueda decir, híjole, pues es que yo estuve en una situación así y no, como lo mencionabas, ¿no? Yo jamás me pasó esto, pero, oye, ¿me puede pasar esto? Claro, el que hayas llegado ya a la aceptación no significa que no puedas regresar a un enojo Ok. o que no puedas regresar a una negación, pero ya es más fácil volver a equilibrarte y llegar a la aceptación.
Ahorita es que la cuestión de la pérdida, todos los días estamos en Claro. constante negociación. Sí, así es. En el caso de la violencia, en este punto particular del proceso, la negociación, ¿qué tipo de negociaciones debemos de tener con nosotras mismas, con nosotros mismos? Lo que tú hayas hecho para que esto no sucediera. O sea, las culpas. Ajá. El trabajar un poco con eso para poder sanarlo y llegar a una aceptación en un proceso sano. Sí, que eso es lo más común es esto, es que si hubiera hecho, si le hubiera hecho caso, si le hubiera escuchado. ¿no? Y es normal, pero yo les digo a mis coaches, el quedarte pensando en lo que ya sucedió no cambia nada. Pero el pensar qué va a pasar de aquí hacia adelante, ahí sí se puede cambiar. Y es importante. Yo creo que eso es algo, Jenny, que el hecho de ver hacia futuro, que me imagino que ya es de este proceso, lo que también tendríamos que ir trabajando paralelamente. Mi trabajo como coach en los procesos de duelo es crear conciencia, hacer que la otra persona haga conciencia, que libere todo su potencial, que se responsabilice de lo que hizo conciencia, luego lo lleve a un plan de acción de una manera sana. ¿Sí? Ok, eso es, el plan de acción es vital. Sí. Y si no funciona el plan A, hay que tener un B. Víctor Frank lo decía, Sí, ¿no? claro, el propósito claro. de vida para es poder fundamental. encontrar un sentido de vida después de. Entonces, lo principal es aceptarnos, permitirnos vivir el proceso. Claro. Porque como reconocerlo. Esa es la palabra, el reconocerlo. Creo que, ¿por qué es tan difícil reconocerlo? Porque a veces no es tan fácil aceptar lo que está sucediendo. Okay. Y hablando de pérdidas, a veces cuesta mucho reconocer lo que está pasando. A veces por la sociedad, a veces por lo que sientes, porque no nos gusta sentir dolor. Por eso a veces es muy difícil. Entonces, el reconocimiento de que he perdido algo que que no estuvo en mis manos. Que a Y veces de no que está. sí está pasando. Ok, esa parte de que sí está pasando, ¿cómo se refleja? Es como reconocer que hay que afrontar una realidad. Ok. Sí, no puedes aislarte completamente de lo que sucede. Que hay que buscar con qué herramientas cuento yo para afrontar esto que está sucediendo. Claro, hay las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Claro, si yo no reconozco, no veo lo que está pasando, pues obviamente voy a dejar de hacer muchas otras. Claro. Y no puedo desconectarme al 100. Claro, sí, así es. No, pues te agradezco mucho, Jenny. Creo que, Gracias, insisto, Jimena. nos abres el panorama respecto a cualquier mujer, hombre que esté viviendo este proceso. Lo importante es reconocerlo. Entender que vas a pasar por distintas etapas. Claro. Que igual no es ley que vivas o no una u otra. Y pues lo más importante, el plan de acción. ¿Qué sigue? Ir hacia adelante. ¿Qué hago con lo que pasó? Exacto. ¿Cómo lo resignifico? Exactamente. Y lo trasciendo. Pues te agradezco muchísimo, Jenny. Gracias un gusto. a ti, gracias. Y bueno, pues vamos con mi compañero Luis Moncada, quien seguramente nos tiene información muy importante. Le recordamos los datos de contacto del Instituto Estatal de las Mujeres, es el 2020-9773 al 76. También tenemos un 01-800-503-7760. Y nos gustaría que se pusiera en contacto con nosotros. Mándenos un mensaje a través de las redes sociales y nos puede buscar como Mujeres NL. ¿Qué le gustaría? O hacer una pregunta. No se le olvide nuestras redes sociales. Jimena, ¿cómo te fue la entrevista, Jimena? Padrísimo, Luis. Muchísimas gracias. Ya sabes, temas importantísimos que, como lo comentas, pues nuestros vías de comunicación son importantes, las redes sociales. Y fíjate que, cambiando un poquito de tema, esta semana se inauguró en el Instituto Estatal de las Mujeres una exposición fotográfica llamada Anticoncepción. La secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Juani Nava, pues dio la inauguración de esta muestra fotográfica. Y claro, cabe resaltar que la artista visual lleva unas fotografías, unos audios también de cada una de las personas que están ahí en la fotografía y cuentan cómo vieron la anticoncepción, el uso de los anticonceptivos y sobre todo que ella señalaba que la responsabilidad de los anticonceptivos se le marca mucho a las mujeres, que tiene que tener esta responsabilidad y también echaba o decía un lanzado que decía también los hombres deben de cuidarse en la anticoncepción. Definitivo, es histórico. Así que, ¿qué te parece que vamos a ver este video? Pero al mismo tiempo nos despedimos. Nos despedimos de este video. Así es, te agradezco mucho. Los esperamos en la siguiente emisión de La Llave de la Igualdad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bienvenidas a estas manifestaciones artísticas. Esta actividad se enmarca en las actividades
de la campaña de los 16 días por la no violencia hacia las mujeres y por los derechos humanos. Todo empezó porque tuve que consumir hormonas para tratar un quiste de 5 centímetros que tenía en mi ovario derecho. A partir de ahí presenté efectos secundarios tales como vómito, mareos, hasta bajé de peso. Me cambió la marca y todo bien, pero a partir de ahí dije cómo es que las mujeres en Nuevo León llevan este tema de la anticoncepción y qué efectos secundarios pueden llegar a tener o no. Mira, el audio es muy breve, la mayoría dura entre 4 minutos a 3 minutos o 5 y en este audio se narra la historia de cada mujer y su experiencia con los anticonceptivos. Anteriormente no era muy conocido todo lo que eran los métodos anticonceptivos porque en primer lugar no había y si lo sabía pues era muy reducida la comunicación. Darme cuenta, hacer como un recuento de todos los métodos que he utilizado, si me ha ido bien, mal, recapacitar y sobre todo que varias gente conozca qué métodos pueden utilizar, cómo han evolucionado a través del tiempo. Sí ha habido mucho avance de cuando, en mi caso, de cuando yo los tomé, que fue en mi juventud, a partir de los 23 años. A la fecha yo creo que sí ha habido mucho avance. Pues la mujer que está en este audio habla sobre cómo desde los 18 años empezó a tener su vida sexual activa y se le fue inculcando que ella era la que tenía que cuidarse.